que lo he titulado Resistentes a las flechas de fuego. Y yo quiero que usted busque Efesios capítulo 6, versos del 15 al 18, y mientras usted lo va buscando, yo voy orando. Padre, en esta mañana te doy gracias por darnos la oportunidad, Señor, de venir a tu casa, Señor. Oh Padre Santo, te pedimos que tú nos hables, Señor, que hables a nuestra necesidad, que hables a nuestra vida, Señor. Que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos anime. En el nombre de Jesús, Padre, en esta mañana, Padre Santo, reprendemos a todo lo que no es tuyo, a todo lo que no edifique, a todo lo que no glorifique tu nombre, lo reprendemos y lo echamos de este lugar. Y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén. Busque Efesios capítulo 6, versos del 15 al 18. Cuando lo tenga, me dice amén. Listo. Dice Efesios 6, del 15 al 18. Leo traducción del lenguaje actual. Dice: compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague ¿qué? Flechas encendidas que arroja. ¿Quién las arroja? El diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar. Escúcheme bien. No se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo de Dios. Puede tomar asiento glorificando el nombre del Señor. Resistentes a las flechas de fuego. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 del libro de Efesios, nos está hablando que la iglesia, el pueblo de Dios, el hombre de Dios y la mujer de Dios está en medio de una guerra espiritual. ¿Me estás entendiendo? Estás en medio de una guerra espiritual. La guerra que tú estás librando, no la estás librando con personas, no la estás librando con sistemas, no las estás librando con filosofías, no las estás librando con maneras de pensar. La guerra que tú estás librando, la estás librando con huestes espirituales de maldad. El apóstol Pablo lo deja bien claro. En Efesios capítulo 6 dice que tenemos una confrontación con un ser que tiene mucho poder y su nombre es el diablo. En todas estrategias, en toda batalla, en toda guerra que usted pueda librar, que usted pueda escuchar, llámese física o llámese espiritual, se necesitan tres elementos. Tres elementos que tiene la guerra espiritual. Número uno, la guerra espiritual o la guerra física tiene un espionaje. Escúcheme bien, espionaje. El espionaje es la etapa del estudio, donde el contrincante, el enemigo o viceversa, está estudiando el lugar y el enemigo cómo está fortalecido. Diga espionaje. La otra etapa es la etapa de las estrategias. Las estrategias tienen que ver con la planificación. Una vez que tú estudias al enemigo, una vez que tú estudias el lugar donde está el enemigo, a eso le llamamos espionaje. Viene lo que es la planificación de guerra. La planificación de guerra tiene que ver con las estrategias. La hora que lo vas a atacar, cómo lo vas a atacar, cómo lo vas a enfrentar. Después que haces el espionaje y haces la planificación de guerra, necesariamente tendrás que utilizar armas. Las armas son los elementos como tú vas a enfrentar esa guerra espiritual. En esta mañana yo no te vengo a hablar de espionaje, en esta mañana yo no te vengo a hablar de estrategia, te vengo a hablar de las armas que utiliza el diablo para con nosotros y para con la iglesia. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, del 15 al 18, que el diablo utiliza dardos. En su versión Reina Valera aparece la palabra dardos. Y la palabra dardos viene del término griego
griego veloz, y la palabra veloz significa misil, significa lanza, significa flecha. Cuando el escritor del libro sagrado está diciendo dardos, el diablo lanza dardos, quiere decir que está lanzando flechas. Ahora es necesario que cuando nosotros estudiamos las armas del enemigo, necesariamente tenemos que estudiar dónde están destinadas esas armas, a dónde apunta el diablo. Si el diablo tiene dardos, si el diablo tiene flechas, esas flechas a dónde apuntan. Pastor, explíquenos un poquito de lo que eran los dardos. Los dardos eran flechas en la punta. Cogían un pedazo de tela, un pedazo de trapo y la empapaban con brea y encendían, ponían fuego en la punta de la lanza, la tiraban, la lanzaban y el fuego se propagaba. Eso tenía dos cosas. Número uno, provocaba temor. Número dos, provocaba destrucción. Cuando el diablo viene con dardos sobre nosotros, lo hace con la firme intención de provocar temor y de provocar destrucción. Entonces en esta mañana ya hablamos acerca de las estrategias, hablamos un poquito de estrategias, vamos a hablar ahora de las armas. ¿A dónde apuntan los dardos? Número uno, las flechas apuntan hacia tu mente. Esos dardos que el diablo lanza lo apuntan hacia tu mente. Proverbios capítulo 4 versículo 23, miren lo que dice. Cuida tu mente. Yo sé que en la Reina Valera aparece cuida tu corazón, pero te lo voy a explicar más adelante. La Biblia dice cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. El proverbista nos está diciendo que debemos tener mucho cuidado, debemos darle mucha importancia a nuestra mente. A veces cuidamos un tesoro, a veces cuidamos un dinero, a veces cuidamos joyas, pero no estamos solícitos en dar un cuidado muy sutil a la mente, a nuestros pensamientos. Si hay algo que el diablo bombardea a diario, son nuestros pensamientos. Los estudios arrojan que el hombre tiene pensamientos entre 70,000 y 80,000 pensamientos diarios. Es decir, entre 35 pensamientos y 40 pensamientos por minuto. Y dicen los estudiosos que esa cantidad de pensamientos, el 85% de esos pensamientos son negativos. ¿Te puedes imaginar eso? De 75,000 a 80,000 pensamientos diarios, el 85% de esos pensamientos son negativos. Muerte, enfermedad, deuda, temores, miedo, ansiedad. Y nos están bombardeando a diario el diablo con dardos. Hay gente que está en clínicas de reposo. Hay gente que son pacientes psiquiátricos porque no han aguantado, escúcheme bien, la cantidad de dardos que el diablo levanta en sus pensamientos. Me tocó atender un caso de un joven que casado, tenía 2 hijos, tenía 5, 6, 7 años de matrimonio. Y él decía, pastor, el diablo puso un temor, puso un pensamiento negativo y me hablaba constantemente y me decía, tú no vas a ver crecer a tus hijos van a morir. Y él decía que se levantaba 4 o 5 veces en la madrugada a ver la cuna de su pequeña niña, porque el diablo decía, tu hija va a morir ahogada, la voy a ahogar con las almohadas, se va a ahogar con las sábanas. Y él tenía un pensamiento obsesivo de que no iba a disfrutar sus hijos. Miren lo que dice Proverbios 24, 4, 23. Cuida tu mente. La Biblia dice, Reina Valera, corazón. Pero la palabra hebrea que nos dice la palabra corazón es la palabra lev. Y la palabra lev significa pensamiento, sentimiento, deseo, voluntad y decisiones. La verdadera guerra espiritual se libra es en la mente. Cristo ganó la batalla externa. Cristo venció en la cruz del Calvario la muerte. Cristo venció en la cruz del Calvario la enfermedad.
Cristo venció en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. ¿Contra qué estamos peleando? Con lo que quedó a través de la guerra, a través de la muerte, las consecuencias. Estamos librando las consecuencias. Cuando tú no aceptas a Cristo como Salvador personal, estarás encadenado, estás en oscuras, estás en el pozo cenagoso del pecado. Pero una vez que aceptas a Cristo como Salvador personal y lo haces dueño de tu vida y lo haces el Señor de tu vida, ahora ya no piensas como pensabas antes, porque tu mente ha sido atrapada por Cristo Jesús. Cuando no tienes a Cristo en tu corazón, tu mente es atrapada por el diablo. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Corazón, pensamiento. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 4, versículo 23, versión palabra de Dios para todos. Dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan ¿qué? Tu vida. Tu vida. ¿Cómo se alimentan los pensamientos? Por lo que ve. Amén. Los pensamientos se alimentan por lo que ves. Lo que tú estás viendo fija un pensamiento, y lo que tú piensas fija un hábito. ¿Me estás entendiendo? Lo que tú ves fija un pensamiento, y el pensamiento da como consecuencia un nacimiento llamado hábito. Y mucha gente lo que está viendo y alimentándose es con imágenes negativas, imágenes que hacen daño, y eso se anida en su corazón y se anida en su mente, y vienen pensamientos que no le agradan a Dios, porque son dardos que el diablo cada día va mandando, va dirigiendo a nuestra cabeza. Jeremías 17 versículo 10, nueva versión internacional, dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Aquí en este versículo estamos viendo dos verdades. Número uno, el Señor conoce todos nuestros pensamientos. Hay dos seres que conocen los pensamientos: el que los piensas y Dios. Amén. Ni tu esposa conoce tus pensamientos, al menos que tú se los expreses. Ni tu esposo conoce tus pensamientos, ni papá, ni mamá, ni hijo conocen tus pensamientos, al menos que tú lo expreses. Pero la Biblia dice que hay dos seres. Eres tú quien conoce tus pensamientos, y Dios conoce tus pensamientos. Si tuviéramos en esta mañana la oportunidad de proyectar lo que tú estás pensando ahora, ¿qué se proyectaría? ¿Aló? Segunda verdad. La segunda verdad que nos dice este versículo es que nosotros vamos a dar cuenta de nuestros pensamientos. Amén. De todo lo que tú piensas. Todo lo que tú piensas, daremos cuenta, daremos resultados delante de Dios de todos los pensamientos que se nos vienen a la cabeza. Dice, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El pensamiento provoca una decisión, y la decisión provoca una acción. ¿Estás entendiendo? Y vamos a dar cuenta de eso. Dice que no es tan peligroso el que adultera como el que ya adulteró en la mente. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? Para que una violación se haga efectiva, primero se dio en la mente. Para que un robo, un hurto se cristalice, primero se dio en la mente. El diablo bombardea constantemente nuestra mente. Por eso la Biblia dice que es el escudo de la fe la que nos protege de todos los dardos del enemigo. Habían dos tipos de escudos que utilizaba el pueblo de Dios. Número uno, el escudo de metal. El escudo de metal lo utilizaban en el día para que los rayos del sol que golpeaban contra el escudo de metal enceguecía al oponente. Número dos, utilizaban el escudo de cuero en las noches. Lo empapaban con agua y salían a pelear de noche, para que cuando vinieran esos dardos de fuego se apagaran con el cuero mojado. Te hago la pregunta: ¿con qué estás apagando tú los dardos del enemigo? Cuando vienen esos pensamientos, los pensamientos, nuestra mente
es nuestra pista de aterrizaje. Y tú escoges el avión que aterriza en tu mente. ¿Aló? El diablo nos bombardea a diario nuestra mente. Diario nos está bombardeando con pensamientos obscenos, con pensamientos de maldad, con pensamientos de depravación, con pensamientos de lujuria, con pensamientos de duda. Romanos capítulo 1, versículo 28. Miren lo que dice. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez lo entregó, ¿qué? A la depravación mental. Hay 8 tipos de mente que nos habla la Biblia. Por falta de tiempo yo no los puedo tocar en esta mañana. Hay 8 tipos de mente que nos habla la Biblia. La mente entenebrecida, y aquí nos está hablando de la depravación mental. La depravación mental. Aquella mente depravada es una mente cerrada. Aquella mente depravada es una mente sin control. De hecho, la palabra depravación significa sin control, sin gobierno y sin dirección. Cuando un depravado comete un acto de violación, es que sus pasiones los controló, sus sentimientos de maldad los controlaron y comete el acto de depravación. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 29. Dice: se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Yo contaba el domingo anterior que cuando le hicieron la entrevista al monstruo de Fundación, él decía, no sé si lo decía para salirse de los asuntos de la ley o porque en el mundo espiritual eso estaba sucediendo. Cuando él violó a la niña y después la quemó, la incineró para borrar toda evidencia, él cogió el gas o la gasolina y arrojó el fósforo. Su mente, los pensamientos, los dardos le decían: ese es un perro. Ese es un perro, mátala porque no vale nada. Dardos. El diablo constantemente, dardos. Atendí hace mucho tiempo también un caso donde un hombre, conocimos el caso de un hombre que le decía a su esposa: por favor, no me dejes solo con mi niña, no me dejes solo con mi hija, porque yo siento voces que me dicen: viólala. Ten intimidad con ella, viólala. Y él con lágrimas en los ojos le decía a la esposa: no me dejes solo con la niña. ¿Quién hace eso? Diablo. Son dardos. Proverbios 23:7 dice: porque como piensa en su corazón, así es el hombre. El hombre es de acuerdo a lo que piensa. Lo que define tu personalidad es la manera como tú piensas. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Y lo que tú piensas se alimenta por lo que tú ves y por lo que tú escuchas. Escúchame bien en esta noche. Todo pensamiento mental se alimenta por lo que tú ves y por lo que tú escuchas. Satanás lo sabía muy bien. ¿Y qué le dijo a la mujer? Le habló al oído. Hago la pregunta. ¿La mujer es sensible a lo que escucha? ¿Sí o no? El hombre es sensible por lo que ve. El diablo sabe que la manera de tocar la sensibilidad de la mujer es a través de lo que escucha. Y le habló en el huerto del Edén: con que Dios os ha dicho. Y eso fijó un pensamiento en él. Miró el árbol del fruto del bien y del mal, tomó del fruto del bien y del mal y le dio a su esposo. Vino por lo que vio, se anidó en su mente, se produjo un pensamiento y del pensamiento se produjo una acción. Vaya conmigo. Isaías capítulo 44, versículo 18. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. ¿Tienen qué? La mente cerrada. Aquí hay otro tipo de mente.
La mente cerrada. La mente cerrada es una mente insensible. La mente cerrada es una mente que no está en sintonía con Dios. Usted le habla a una persona, le muestra milagros. Dios ha hecho milagros en ella. Dios ha hablado con ella y mantiene su mente cerrada. Y producto de su mente cerrada, tienen el corazón cerrado. Por eso en el libro de Ezequiel y el libro de Jeremías, Dios dice: cambiaré su corazón de piedra y colocaré un corazón de carne sensible a mi voz. Gente que tiene la mente cerrada, tiene el corazón endurecido. Gente que tiene la mente cerrada, tiene el corazón endurecido. La verdadera guerra se libra es en la mente. Y quien se haga dueño de tu mente, te dominará. ¿Me estás entendiendo? La verdadera batalla se produce es en la mente. Y quien llega a controlar y dominar tu mente será el dueño de tu vida. Número 2, el diablo ataca nuestra mente y produce un pensamiento llamado sentimiento de culpa. Zacarías capítulo 3, verso del 1 al 4. Zacarías capítulo 3, verso del 1 al 4. Vaya conmigo. Zacarías capítulo 3, verso del 1 al 4. Entonces me mostró a Josué. Josué no es el sucesor, Josué no es el sucesor de Moisés. Este es un sumo sacerdote. Y miren lo que dice: entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba en su mano derecha. ¿Para qué? Para acusar. Algunos teólogos no se han puesto de acuerdo con respecto en qué momento sucedió eso. Si sucedió antes de la conversión de Josué como sumo sacerdote, o sucedió después de la conversión de Josué como sumo sacerdote. No se sabe si Josué cayó en pecado, este sumo sacerdote. No se sabe si este sumo sacerdote le falló a Dios. No se sabe si este sumo sacerdote se apartó de Dios. No se sabe si fue antes de su conversión o después de su conversión. Pero dice la palabra, este texto es similar al texto de Job, cuando Dios hace una reunión con una corte angelical, ¿se acuerdan? Y dice que se presentó Satanás. Diga sapo, diga el sapo de Satanás. Se presentó, escúcheme bien, y Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que es justo? Y empezó ¿a qué? A acusar a Job. Pero él no te sirve de balde. Mándale problemas para que vea cómo reniega de ti. Este texto es parecido. Este texto está sucediendo en algún momento del mundo espiritual. Está sucediendo esto. Y dice la palabra que se presenta Josué. Y el ángel del Señor, vuelve y le digo, siempre que la palabra de Dios dice ángel del Señor, es una teofanía, es Cristo mismo. Y dice, se presentó Cristo preencarnado. Dice, y a Satanás, que estaba ¿cómo? En la mano derecha. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué hace Satanás? De hecho, la palabra diablo en griego es diabolos. Y la palabra diabolos significa acusador y significa mentiroso. Una de las cosas que hace el diablo es acusarte. El diablo te pone la cascarita de la tentación y después que haces uso de la tentación, caes. ¿Qué hace el diablo? Te acusa. Y eso que vas a su majestad. Y eso que cantas. Amén. Y eso que diriges diriges el coro, diriges la danza, y eso que predicas, después que caes en pecado, lo que hace el diablo es acusarte. Amén. Para poder producir en ti un sentimiento de culpa. Dice, y a Satanás, que estaba a su mano derecha, como parte acusadora. Y miren lo que dice el versículo 2. El ángel del Señor le dijo a Satanás: te reprendo, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? No hay nada, escúchame bien, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios.
Lo digo por acá por si acaso no me escuchan. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. ¿Me estás entendiendo? Tú tienes el rótulo de ser hijo de Dios. Amén. Y nunca tú has escuchado es esposo, has escuchado es mujer, has escuchado es presidente, pero tú nunca vas a escuchar es hijo. ¿Aló? ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Él fue rescatado. Él fue rescatado. ¿Acaso no es este hombre un quiso rescatado? Escúcheme bien, si tú has cometido un pecado, una falla y tú te arrepientes, Dios le dice a Satanás, yo un día entregué mi vida por él y él entregó su corazón a mí. Y no hay pecado que pueda quitar eso. No hay pecado que pueda quitar eso. Por eso yo digo en esta mañana que nunca el título de hijo se pierde. Entonces Satanás estaba acusando ¿a quién? A Josué. Ahora, ¿de qué nos acusa Satanás? Satanás siempre nos quiere restregar el pasado. Satanás es experto en restregarnos el pasado. ¿Me estás entendiendo? Y hay gente que no puede vivir un presente porque tiene su pensamiento anclado en el ayer. Si tú te arrepentiste, Dios te perdonó. No hay nadie que te pueda restregar tu pasado. Y hay gente que es experta, que el diablo lo utiliza como instrumento para restregarnos el pasado. Amor, el diablo puede utilizar a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu papá, para sacarte tu pasado. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Escúchame bien lo que te dice el Señor. A pesar de que el diablo te quiera acusar, hay alguien que lo está reprendiendo. Y su nombre es Dios. Su nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo reprende? Cuando el diablo quiere acusarte a través de tu pasado, el diablo tiene que callarse ante la orden de Dios. Él era un adicto, él era un alcohólico, ella era una prostituta, él era un mentiroso, él era un ladrón. Era, pero a Dios no le vale el era, a Dios le vale el hoy. Y hoy que te dice que tú eres un hijo de Dios, y el hoy que te dice que fuiste comprado con precio de sangre, y el hoy que te dice que tú eres la niña de sus ojos, y el hoy que te dice que tú eres tesoro preciado para Dios. ¿A quién vas a escuchar? ¿Al diablo que te restriega el ayer, o el Dios que te dice tú eres mi hija? Oh, dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alaba lo que Él vive. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Oh. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y Josué le dijo, ¿cómo puedes ver? Ya te he liberado de tu culpa. Y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Pues yo estaría gozándome que un día Dios nos cambió los trapos de la inmundicia y nos hizo vestir con ropa elegante. La ropa inmundicia del pecado. Y ahora estás vistiendo con ropa elegante. ¿Me estás entendiendo? Por eso el diablo no te puede acusar. Porque tú estás vistiendo tienes las vestiduras de la ropa elegante. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Y dice, te libró de la culpa. Luego entonces la culpa es una cárcel. Aló. Gente que está viviendo con una culpa, porque la culpa muchas veces nace de estereotipos que nos han impuesto, de ideas que nos han impuesto, de criterios que nos han impuesto. Hace tiempo escuché una prédica del pastor Luis Palau. El pastor Luis Palau decía, por mucho tiempo mi mamá me juzgaba y nos decía, no vayan a cine, el cine es del diablo, porque cuando ustedes vayan a cine, la tierra se le va a abrir y se los va a tragar la tierra y se van directo para el infierno. Y él decía,
Y una vez fue a ver una película y entonces se sentía tan mal que se salió de la película y se encerró en el cuarto a llorar, a llorar, a llorar. Y un espíritu y un complejo de culpa. ¿Por qué? Por criterios que nos han impuesto. Y hay gente que no está disfrutando el verdadero cristianismo porque la religión les ha robado el gozo, porque la religión los tiene encarcelados. Dogmas por aquí, prohibiciones por allá. El Señor, cuando tú lo conoces, conoces la verdadera libertad, porque cuando Cristo nos hace libre por completo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que religiosos. ¿Y por qué te pones esto? ¿Y por qué te quitas esto? ¿Y por qué no haces lo otro? ¿Y por qué haces esto y lo otro? Han caído en una religiosidad y han puesto cadenas. Y eso trae como consecuencia el sentimiento de culpa. Pastor, defínanos qué es el sentimiento de culpa. Sentimiento de culpabilidad. Es un sentimiento dañino y autoflagelante que proviene de no perdonarnos de una acción en la cual nos creemos culpables. Repito, tome atenta nota para los que están escribiendo. Es un sentimiento dañino, autoflagelante, que proviene de no perdonarnos de una acción en la cual nos creemos culpables. Amén. Ya Dios nos perdona, ya Dios nos perdonó, pero nosotros no nos hemos perdonado. Amén. No has aceptado el perdón de Dios y ya Dios te perdonó. Amén. Pastores, que yo me practiqué un aborto, ya Dios te perdonó. Si tú verdaderamente te arrepentiste, ya Dios te perdonó. Pastores, que yo le fui infiel a mi esposo, a mi esposa, ya Dios te perdonó. Pastores, que yo sustraje el dinero de una empresa cuando estaba trabajando, ya Dios te perdonó. Si hay verdadero arrepentimiento, Dios te perdona. No te autoflageles más, no te castigues más. Miren lo que dice Proverbios 18:1, lo que hace la culpa. El que nada teme, el que nada debe, nada teme. Pero el malvado siempre huye, aunque nadie lo persiga. ¿No ha visto que una persona que tiene sentimiento de culpabilidad cree que todo el mundo lo está persiguiendo? Amén. El hombre que le está siendo infiel a la esposa, y practica la infidelidad y el adulterio. El día que la esposa le dice: Alberto Julio, tengo que hablar contigo, ¿qué piensa él? Me cogieron. Amén. Me cogieron, me pillaron. Y lo que le dice la mujer, ella, digo, se está acabando la quincena. Pero como tiene sentimiento de culpa, vive con delirio de persecución. Por eso la Biblia dice: el que nada debe, nada teme. Pero el malvado siempre huye, aunque nadie lo persiga. Cuando alguien habla mal de usted, y usted sabe que ese alguien habló mal de usted, y usted se lo encuentra en la 84, en la 72, en el centro, el mismo sentimiento de culpa lo hace que él se desvíe. Amén. Porque el sentimiento de culpa lo que produce, ¿qué? Persecución. Eso lo provoca el diablo. Miqueas 7:18 dice: no hay otro Dios como tú. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Que no hay otro Dios como Él. Somos pocos los que quedamos con vida. Tú perdonas nuestra maldad y olvidas nuestro pecado. Nuestra mente finita no logra entender que Dios puede perdonar toda clase de pecado. Cuando el monstruo de Fundación grabó un video pidiendo perdón a la mamá de la niña, a la sociedad y a las autoridades, mucha gente dijo: Dios no lo perdona. Pero yo me atrevo a asegurar, escúchame bien lo que te voy a decir. No estoy diciendo una herejía, pero si ese perdón es de verdadero arrepentimiento y él muere, él se va directamente para el cielo.
somos nosotros para ti? Por eso alguien dijo que cuando tú estés en el reino de los cielos van a haber 3 sorpresas. Número 1, gente que creíste que nunca iba a estar en el reino y te la vas a encontrar allá. Gente que tú pensaste que iba a estar allá, no lo vas a encontrar. Y la tercera sorpresa es que tú mismo vas a estar ahí. Dios perdona nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados. Garavito violó 178 niños. Y hay gente que pone en duda, no sé, no entra a jugar, solamente Dios lo conoce. Pero si él se arrepiente, Dios lo perdona. Y se va a sentar en el mismo lugar donde tú te vas a sentar, a la diestra del Padre. Si hay un verdadero arrepentimiento. ¿Estás entendiendo en esta mañana? No hay otro Dios como tú. Somos pocos los que quedamos con vida. Tú perdonas nuestra maldad y ¿o qué? Y olvidas nuestro pecado. ¿Qué hace Dios? Es decir, cuando Dios, tú vas a donde Dios dice, Señor, ¿te acuerdas que en el año 78? Dice, ¿de qué me estás hablando tú? Eso lo olvidé. Tan grande es su amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre. Hay gente que cree que tenemos un Dios castigador, o un viejito gruñón que está con el látigo y se esconde debajo de un muro. Y entonces cuando te ¡ay, te cogí! Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Pero de la gracia es responsable. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Aló. Tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre. Vuelve a compadecerte de nosotros y arrojas todos nuestros pecados. ¿A dónde? ¿A dónde arroja nuestros pecados el Señor? A lo más profundo del mar. El Señor echó todos tus pecados al mar. Por eso no puedes tener sentimiento de culpabilidad. No puedes tener sentimiento de culpabilidad. ¿Sabes? Hay mucho tiempo conocimos el caso, lo conozco porque es muy cercano a nuestra familia. Una joven que tenía problemas de concebir, tenía problemas de esterilidad y Dios le hizo el milagro. Y de pronto por una imprudencia se puso a hacer el aseo en su casa, se resbaló y perdió el niño. Nunca se perdonó. Y ella decía que escuchaba llantos de niños llorando en el cuarto. Y entró en un mutismo, entró en una vida de ermitaño, entró en una vida de alejamiento, una persona que quería siempre lo malo, juzgaba, señalaba, criticaba. Sus gestos eran duros porque nunca pudo perdonarse. Y Dios perdonó la imprudencia de ella, pero ella no se pudo perdonar a sí misma. Y vivió siempre con el sentimiento de culpa. ¿Sabes qué puede producir la culpa? La culpa puede producir muerte. Vaya conmigo al libro de Mateo y te voy a leer la historia de Judas. Judas, el sentimiento de culpa lo llevó a quitarse la vida. Judas dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. ¿Y qué hizo? Sentimiento de culpa. Judas no pudo entender lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Dios nos hace libres de toda culpa. Por eso no dejes que nadie señale. Por eso nadie puede señalarte con tu pasado y nadie puede juzgarte con tu ayer. Número 3, y con esto termino. El otro pensamiento que el diablo pone es el pensamiento de auto-menosprecio. Pensamiento de auto-menosprecio. Números capítulo 13, versículo 33. Dice, vimos también a los gigantes y a los descendientes de Anac. Al lado de ellos, ¿cómo nos sentíamos? ¿Cómo qué? Como langostas. Y así nos miraban ellos también.
En el original no es langosta, en el original grillos. Amén. Nos veíamos nosotros como cucarachas. Y lo que nosotros nos creíamos, eso proyectábamos. ¿Me estás entendiendo? Lo que tú crees que tú eres, lo vas a proyectar, y de lo que tú proyectas, mucha gente te va a definir. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pregunto, ¿quién eres? ¿Quién eres? Humberto. Venga acá, Humberto. Tíreme esa piedra hacia arriba. No. Humberto, dele la piedra a Benjamín. Benjamín, ¿qué es eso? Benjamín, dale la piedra a Dana. A Dana, a ella. Dana, ¿qué es eso? Dana, dale la piedra al pastor Jairo. Defíneme qué es eso. Jairo, dale la piedra a nuestra hermana Rosario. Hermana Rosario, ¿qué es eso? Tráigamela acá. Para Benjamín, para Dana, para Jairo, para Rosario, esto es una piedra. Pero para un escultor, esto no es una piedra. Esta es la posibilidad de sacar la mejor obra de arte. ¿Cómo te estás definiendo tú? ¿Eres una piedra o eres una joya en las manos de Dios? ¿Cómo se creía el pueblo de Israel? Grillos. Diga, espíritu cucarachero. Diga, fuera. Diga, espíritu cucarachero. Fuera. Ellos se veían como qué. ¿Y cómo los defendían los demás? ¿Cómo lo veían los demás? ¿Cómo lo veían los demás? Como grillos y cucarachas. ¿Sabías tu mujer que si tú te ves fea, cómo te va a ver la gente? ¿Sabías tu hombre que si tú te ves sucio, puerco, asqueroso y andrajoso, cómo te va a ver la gente? Puerco, sucio, andrajoso. Porque la gente te va a definir de acuerdo a cómo tú te ves. Y el pueblo de Israel se veía ante los gigantes de Aná como cucarachas. Y así se veían ellos. En la Biblia. En la Biblia. Porque Dios es experto. Escúchame bien. No me coloques la imagen. Porque Dios es experto en tomar de lo más vil y de lo más despreciado a la gente para avergonzar a quién? A los sabios. Amén. Cuando tú dices que tú no sirves para nada, cuando la gente dice que tú no sirves para nada, cuando la gente te califica, que tú no reúnes el perfil, que tú eres una persona de poca monta, estás llenando el perfil para ser usado por Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. En la Biblia hubo hombres que Dios los sacó del anonimato y de la oscuridad para hacerlos alguien en la vida. Si yo te preguntara hoy, bibliólogos, teólogos, académicos de la Biblia, yo les preguntara hoy, ¿quién es Sangar? Le colocó Sangrila. Sangar. Sangar, ¿qué es Sangar? ¿Sabías tú que en la Biblia hubo un hombre llamado Sangar? Sangar. Sangar, en la Biblia hubo un hombre llamado Sangar.
¿Y qué hizo ese Sangar? Abrió el mar rojo, convirtió el agua en vino, mató a gigantes. Vamos a ver lo que hizo Sangar. Un hombre que Dios sacó de la anonimato. Una piedra como la que vimos hoy en la mañana, que tuvo Jairo, que tuvo Dana, que tuvo Rosario, que tuvo Benjamín. Esa piedra se convirtió en una joya. Jueces capítulo 3, versículo 31. El siguiente caudillo, ¿quién fue? Sangar, hijo de Aná, que mató a quienes, a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, una vara con la que se puyan los bueyes. Sangar también, ¿qué? Salvó a una nación. ¿Sabes cuántas palabras tiene la Biblia? 776.669 palabras. Y la vida de Sangar está resumida con tan solo 26 palabras. Un libro tan amplio solamente habla 26 palabras de Sangar. Pero este hombre, con una vara, liberó a toda una nación. Porque Dios es experto en tomar gente que no tiene fama ante Dios o ante los hombres, para Dios colocarlo en lugares de privilegio. ¿Sabe que hay gente famosa antes de nacer? Cuando el príncipe William tuvo su tercer hijo, los paparazzis, los periodistas, se amontonaron en el St. Mary's Hospital de Inglaterra, ¿verdad? Y mucha gente postuló millones de nombres sugeridos para el tercer nombre del príncipe de Williams. Dicen los que saben, los expertos en farándula, que se vendían por más de 150.000 euros el pañal sucio que le quitaron por primera vez al bebé. Cuando usted nació, nadie da un peso por el pañal suyo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gente que es importante para el hombre antes de nacer. Pero Dios es experto en escoger a gente que tiene el rótulo de inútil para el hombre para hacerlo útil en el reino. Dale un fuerte aplauso al Señor. 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 ¿Y sabes qué significa la palabra Sangar? ¿Sabes qué significa la palabra Sangar? La palabra Sangar viene del término hebreo extraña sorpresa. Alguien que sorprende con algo que no se esperaba. En pocas palabras, Sangar no reúne el perfil para ser juez de Israel y mucho menos para traer liberación al pueblo de Israel. Porque cuando dicen que es una extraña sorpresa, es decir, la gente se extrañó de que este hombre llamado Sangar hubiera dado la libertad al pueblo de Israel. De pronto no nació en un hogar de papá y mamá. De pronto Sangar no nació en una cuna de oro. De pronto Sangar no tenía los estudios académicos e intelectuales. Por eso la gente se sorprendió cuando él le dio la victoria a Israel. Y esperaban poco siempre de Sangar. Siempre esperaban poco de Sangar. Pero ¿quién estaba detrás de Sangar? ¿Quién estaba detrás de Sangar? Por favor, no me descalifiques a nadie. Por favor, no me descalifiques a nadie. Mira a la persona que está sola. Mira a la persona que está sola. Dios puede usar a esa piedra.
No importa que tenga cara de peñón, no importa, no importa. Dios puede usar esa piedra. Si usó a Sangar, amén, que se convirtió en una extraña sorpresa, Dios puede usarte a ti en el ministerio que Él te puede dar, la manera como te puede dar, en el lugar donde te pueda llevar. Él te puede usar a ti, aunque la gente te descalifique. Aunque la gente te descalifique. Si yo hubiera sido por lo que se decía de mí cuando comencé el ministerio, no estuviera aquí predicando. ¿Qué me puede enseñar ese joven de 21 años? Mi primer sermón lo di a los 21 años delante de 500 personas. Y las personas empezaron a juzgarme, a señalarme. Por eso yo animo siempre a la gente que está principiando, comenzando en el ministerio. Yo los animo, porque por mucho tiempo yo fui víctima de persecución cuando estaba en el ministerio. ¿Qué me puede enseñar esa persona? No se sabe ni la A ni la B del evangelio, pero Dios es experto, hermanos, en usar gente que ante los ojos del hombre es inservible para ser usado por Dios. ¿Estás entendiendo? Leonardo da Vinci era un niño muy perspicaz desde pequeño. Y él solía manchar las paredes de su casa con crayolas. Con crayolas. Iba al colegio y manchaba las paredes con crayolas, las rayaba. Y una vez fue expulsado por el colegio porque a ese niño no lo podían soportar porque rayaba todas las paredes. La madre fue llamada al colegio y la rectora del colegio le dijo: ya no podemos soportar a Leonardo en el colegio. Todas las paredes las tiene rayadas con crayolas. Y usted no le dice nada. Y usted no lo corrige, señora. La mamá le dijo: yo no lo corrijo porque yo sé que él en el mañana va a ser un tremendo pintor. No me descalifiques a la gente. Te doy otro ejemplo. Te doy otro ejemplo de persona que Dios escogió en el mundo de la inservibilidad para ponerlo en lugares altos. Vaya conmigo. 1 Corintios 1:28, antes de eso, 1 Corintios 1:28. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Amén. No dejes que nadie te descalifique. No dejes que nadie te descalifique. El diablo te manda dardos. No vas a poder con esa carrera. ¿Para qué estás estudiando eso? No vas a servir. Nadie se va a casar contigo. Te vas a quedar solo, te vas a quedar soltera. El diablo todos los días te manda ¿qué? Dardos. No dejes que nadie te califique. Vaya conmigo. Libro de Jueces, capítulo 6. Los madianitas, pueblo enemigo de Dios, eran como langostas. Ellos arruinaban todo lo que cultivaba el pueblo de Israel. Y dice de esta manera, el pueblo de Israel empobrecía y se moría de hambre. Ellos piden un juez, piden a un líder. Y miren lo que dice Jueces, capítulo 6, versículo 5. Los madianitas eran muchos que venían con sus animales y sus carpas. Eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedara desolada. Todo lo destruyeron los madianitas. Pero miren lo que pasa. Entonces ellos piden un líder y Dios va a donde está Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando el ángel del Señor se le apareció? Estaba en el trillar. Estaba trillando.
Ahora, ¿qué significa la palabra Gedeón? La palabra Gedeón significa triturador de piedras. Triturador de piedras. Una función dentro del pueblo de Israel, las funciones más despreciables que había en el pueblo de Israel, por encima de los que cuidaban ovejas, como el rey David. El trillar las piedras, el triturar las piedras era un oficio que nadie quería. Era poco remunerado y era mal visto. Gedeón estaba trillando trigos. Y miren lo que pasa. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, ¿cómo le dijo? Dígale, léalo fuerte. ¿Cómo le dijo? Diga a la persona que está sola, tú eres un guerrero valiente. Ahora, si Dios le dice a usted que tú eres un guerrero valiente, ¿usted qué hace? Pregunto. Si Dios le dice a usted que usted es un guerrero valiente, ¿usted qué hace? ¿Se lo cree o no se lo cree? A veces decimos de manera muy rápida y facilista, yo lo creo. Pero hay gente que Dios ha dicho de ella muchas cosas y no se lo han creído. Vamos a ver. Te digo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Ve tú con tus fuerzas. En pocas palabras, Dios conocía la capacidad de fuerza que tenía Gedeón. Rescata a Israel. Eres tú quien vas a rescatar a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, que respondió Gedeón, pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de ¿qué? ¿Se lo creyó? ¿Se lo creyó? Se lo creyó. En esa versión te dice, mira el autoconcepto que tenía Gedeón de él. Y Dios, sin embargo, lo llamó ¿cómo? Y esforzado. El concepto de Gedeón de sí mismo no coincidía con el concepto de Dios hacia Gedeón. Pregunto. Solamente por preguntar. ¿Dios usó a Gedeón? ¿Liberó al pueblo de Israel? De un triturador de piedra lo llevó a pintar al pueblo. Dios es experto. Dios es experto en usar gente descalificada por el hombre, pero útil en el reino de los cielos. Amén. De pronto hay cosas en las cuales tú no calificabas para hacerlo. En el concepto del hombre, ¿sabes que hay gente que no presenta hojas de vida en una empresa cuando dice se necesita joven para gerenciar una multinacional? Requisito, ser bien parecido, inteligente. No te lo crees. Ni siquiera nos atrevemos a asomarnos por allí. Es un concepto muy pobre. Muchas veces tenemos un concepto muy pobre de nosotros. Y ese concepto te ha limitado. Y ese concepto, ese autoconcepto dañino, ese mal concepto que tú tienes de ti mismo, no te ha hecho avanzar. Diga, todo lo puedo. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seré descalificado para el hombre, pero para el Señor soy calificado para emprender esa tarea. No te dejes engañar. No te dejes que esos dardos del enemigo te digan que tú no sirves, que no vales, que no calificas, que no vas a hacer, que no vas a poder. Todo lo puedo en Cristo que... Voy a tener un concepto sano de mí mismo. Amén.
Vaya y presente esa hoja de vida. Usted califica para el Señor. Atrévase a conquistar a esa mujer que usted califica para el Señor. No, no te dejes. No te dejes que el concepto del hombre no te defina a ti. Tú no eres lo que dice el hombre que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres.